Y para introducir el tema de hoy, me gustaría pedirles que recuerden algunas de las tantas películas antiguas y nuevas que nos muestren los diferentes caminos en los que sus protagonistas buscan una sanidad interior o una redención final. No sé si se les viene a la mente alguna película donde el protagonista busque alguna sanidad interior o alguna redención final. Pero la manera en que generalmente estos protagonistas lo hacen es, por ejemplo, con algún sacrificio personal o altruista, o autocastigándose por sus pecados y autocondenándose a vivir una vida miserable que creen merecer. Hay otros protagonistas que se vuelven un justiciero o un filántropo para poder buscar compensar la balanza de la vida, esperando que el resultado final les sea favorable. En otras películas se realiza algún camino de iluminación, apartándose de la sociedad que les permita ser limpiados de toda culpa y remordimiento del pasado. O el mayor acto de redención que puede un protagonista realizar es dar su vida por los demás, donde en la mayoría de los casos ya no importa la motivación por la cual dieron su vida, ni importa tampoco qué es lo que hicieron en el pasado, porque automáticamente con ese sacrificio pasan a ser un héroe o un mártir. Pero más allá de la ficción hollywoodense, la realidad es que muchas personas pasan toda su vida buscando la sanidad interior o compensando sus errores para poder lidiar con la culpa por lo que hicieron o dejaron de hacer, buscando ser expiados de alguna mala decisión del pasado, o también quizás desconectándose totalmente porque ni siquiera son capaces de perdonarse a ellos mismos. Por otra parte, también hay muchas personas que viven toda su vida negando sus culpas y errores, y por lo tanto, desde su punto de vista, no necesitan ser redimidas o expiadas de esto, ya que mientras puedan evitar el juicio terrenal, lo harán. Pero la pregunta que surge es, ¿podrán evitar el juicio divino? Ahora, en el contexto de lo que estamos viviendo con la actual pandemia, son muchas las ofertas que hay de caminos que te lleven a la paz interior o a la sanidad del alma. Pero sabemos que ninguno de ellos puede lograr lo que Jesús logra en el corazón humano, transformándolo por completo al sacarlo de la esclavitud del pecado y ponerlo al servicio de Dios como una consecuencia del amor y el perdón alcanzado por Jesús en la cruz, porque Jesús es sanidad. Y ahora, antes de continuar, me gustaría dejarlos con una pregunta, como es mi costumbre para meditar el día de hoy durante la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy convencido que Jesús puede y quiere sanar mi corazón y perdonar mis pecados hoy? Estoy convencido que Jesús puede y quiere sanar mi corazón y perdonar mis pecados hoy. Vamos entonces a orar al Señor para que Él sea guiando la reflexión de hoy día. Oremos. Padre amado, al mirar nuestra vida y nuestro corazón, Señor, sabemos que hay muchas áreas de nuestro corazón que necesitan sanidad de parte tuya, Señor. Al ver la fragilidad de nuestros cuerpos en medio de la pandemia, Señor, vemos que necesitamos realmente que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, y que tú puedas traer sanidad a nuestro corazón principalmente, Señor. Te pido que hoy día nos puedas desafiar al recordar que tú eres un sanador, eres quien sana, recordándonos que el foco de sanidad que Jesús trajo no fue primeramente externo, sino que interno, donde el principal foco de Jesús, como vemos en Marcos, es sanar nuestro corazón, es transformar nuestro corazón, nuestro interior, para forjar su carácter en nuestra vida y para poder parecernos más a Él y menos al mundo del cual Él nos sacó. Ayúdanos hoy día recordando, como Marcos desea que recordemos, estas buenas noticias de que tú eres el Hijo de Dios y que, como hemos visto el día de hoy, trae sanidad. Te pido que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces hoy veremos al único que tiene la verdadera autoridad sobre la naturaleza, nuestro cuerpo, incluso para perdonar pecados, ya que Él es Dios mismo encarnado. Por eso Marcos nos mostrará por medio de tres eventos diferentes, como un leproso, un paralítico y un cobrador de impuestos, cómo Jesús vino a sanar, a limpiar y perdonar y a llamar a pecadores como un acto de pura gracia y misericordia, para que por medio de la fe puedan arrepentirse de sus pecados y creer en estas buenas noticias de salvación que nos hace rendirnos humildemente delante de Él, para que nos quite toda condenación, culpa y remordimiento. Por lo tanto, no importa la condición en la que hayas llegado a Jesús, ni importa lo que hayas hecho en tu pasado, mientras te acerques con fe y arrepentimiento a tu estilo de vida sin Dios, confiando que Jesús es el Salvador esperado y que Él tiene toda autoridad sobre los pecadores y los pecados, siendo el único que puede realmente sanarte, limpiarte y perdonarte, ya que Jesús es sanidad. Lo que me lleva a la primera escena del día de hoy, que es Jesús frente a un leproso, en el cual vamos a aprender que Jesús nos sana limpiándonos de nuestra vergüenza. Jesús nos sana limpiándonos de nuestra vergüenza. Fíjense lo que dice Marcos 1, 40 al 45. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en los lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Entonces, para poder sacarle el máximo provecho a esta historia, necesitamos un poco de contexto acerca de lo que significaba ser un leproso en esa época. Los leprosos eran personas que tenían una enfermedad a la piel generalizada que se entendía como una maldición de parte de Dios. Por lo tanto, solo Dios podía sanarlos. Por esa razón vivían aislados y permanecían alejados de la gente y excluidos de la comunidad, donde no podían acercarse más de 50 pasos del resto de las personas. De hecho, cuando iban caminando por la calle debían gritar con voz fuerte, impuro, impuro, para anunciar que venían pasando. Esto porque si alguien tocaba a un leproso, se podía también volver impuro. Lo mismo si un leproso llegaba a ser sanado por Dios, debía realizar un ritual de purificación que establecía la ley de Moisés para poder reinsertarlo nuevamente en la comunidad. Y si a alguien le interesan los detalles, puede buscar el Levítico capítulos 13 y 14. Por lo tanto, para los judíos los leprosos eran considerados impuros, pecadores y apartados, lo que implicaba vivir una vida de vergüenza constante frente a los demás. Por eso era casi impensable que un leproso se atreviera a acercarse a Jesús de la forma que éste lo hizo. Y menos acercarse a una distancia para que Jesús lo pudiera tocar y sanar, lo cual también parecía imposible a los ojos de los hombres, ya que solo Dios podría hacer algo así. Entonces la manera en que el leproso se acerca a Jesús no solo refleja coraje, sino que humildad y fe. Por eso Jesús tiene compasión de él y lo sana, logrando lo que era imposible a los ojos humanos y lo que nadie había logrado hasta ese minuto, porque solo Dios podía hacerlo. Ahora la lepra de alguna manera
refleja externamente lo que significa el pecado interiormente, ya que el pecado afecta todo nuestro ser, aislándonos de Dios y de su pueblo, y por lo tanto deteriorando nuestra vida por completo. Por eso Marco nos enfatiza que Jesús vino a limpiar a los impuros, quitar nuestra vergüenza y remover nuestra maldición, lo cual sabemos que se hizo efectivo cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Pero esta sanidad comienza a mostrarnos que Él es Dios encarnado y que por lo tanto tiene el poder sobre el pecado. Ahora creo que es importante que por un lado pensemos quiénes serían los leprosos hoy en día. ¿Quiénes son estas personas excluidas que necesitamos alcanzar y que Jesús aún quiere limpiar y sanar? Y segundo, deberíamos pensar en qué es lo que Dios debe limpiar y sanar en tu propio corazón. ¿Qué es lo que Dios debe sanar y limpiar en tu propio corazón para quitarte la vergüenza, la culpa, que muchas veces nos carcome por dentro, así como la lepra carcomía la piel por fuera? Por otra parte, vemos que Jesús le advierte fuertemente al leproso que cumpla con el proceso de purificación con el sacerdote, como lo establecía la ley, y que por ningún motivo divulgue abiertamente su sanidad, porque ese puro acto frente al sacerdote serviría de testimonio público y le permitiría reintegrarse nuevamente a su comunidad. Pero vemos en este relato que el leproso no obedece. Y aunque podemos entender el entusiasmo que tenía para hacer algo así, esto no justifica su desobediencia, lo cual le trajo consecuencias a Jesús, ya que esto generó que las multitudes que buscaban en su mayoría solo una sanidad física y no un redentor que transforme su corazón, implicó que estas multitudes no le permitían que Jesús entrara a las ciudades, por lo que tenía que mantenerse aparte, como en otro tiempo quizás también lo hizo el leproso. En otras palabras, para que el leproso hallara gracia, bendición y libertad y sanidad de la maldición de su enfermedad y pecado, Jesús tuvo que tomar su lugar, lo que trae a mi mente el pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que se es colgado de un madero. Entonces el leproso fue sanado de su enfermedad por la misericordia de Dios y la fe. Pero el proceso de transformación de su corazón vemos que duraría toda la vida, porque aún así él desobedece lo que Jesús le dice que no hiciera. Ahora, aunque este acto de desobediencia pudo haber estorbado la misión de Jesús, vemos que eso no es así, porque la gente sigue acudiendo a él, aún en medio de los lugares más solitarios que ahora él habitaba, porque nada ni nadie puede impedir su misión, la cual cumpliría a la perfección hasta llegar a la cruz. Por otra parte, es interesante que también había un grupo que no solo venía buscando una sanidad, sino que estaban dispuestos a aprender de sus enseñanzas, como un verdadero discípulo de Jesús debe hacer. Porque para eso vino Jesús principalmente, a predicar las buenas nuevas de salvación, como ya hemos visto al principio del Evangelio de Marcos. Y eso es exactamente lo que está haciendo en la segunda historia del paralítico y sus amigos, donde nos enseñará el segundo punto de hoy día, que es: Jesús nos sana perdonando nuestros pecados. Fíjense en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice: Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra.
Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, probablemente hemos escuchado esta historia muchas veces del paralítico y lo compasivo y misericordioso que fue Jesús al sanarlo al ver el esfuerzo de sus amigos. Pero si se fijan bien, Marcos nos da a entender que frente a este acto de fe, tanto de los amigos del paralítico como del paralítico, vemos que Jesús se enfoca principalmente en su corazón y secundariamente en sus piernas. Por lo tanto, el Señor soluciona el problema más grave que puede existir en nuestra vida, que no es nuestra enfermedad física o nuestra situación financiera o nuestros problemas laborales y familiares o escolares, ni siquiera la pandemia actual que estamos viviendo, sino que la separación que tenemos con Dios debido a nuestra rebelión contra Él, lo cual tiene como consecuencia final, según nos dice la Biblia, la muerte eterna. Por eso Jesús, al ver la fe del paralítico y de sus amigos que lo llevaron ante él, le perdona sus pecados, sana su corazón y también sana sus piernas en este caso. Ahora, esto generaría indignación en los líderes religiosos, ya que ahora sí que era evidente para ellos que Jesús estaba haciendo cosas que solo Dios podía hacer y que para las personas era prohibido y imposible de hacer, lo cual era entendido como blasfemia, ya que ellos pensaban que se estaba haciendo pasar por Dios sin serlo. Pero sabemos que Marcos nos muestra que este no era un hombre como cualquier otro, sino que Jesús es y era el Mesías. Él es el ungido, Él es el Rey esperado, quien tiene autoridad sobre todo y todos, y que por lo tanto tiene la autoridad incluso de perdonar los pecados. Por lo tanto, fíjense ahora en Marcos 2, del 16 al 12, en el cual continúa la historia del paralítico. Dice: estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Por lo tanto, podemos ver que el propósito de Dios en perdonar los pecados de este paralítico y sanarlo de su parálisis no fue mostrarle solamente compasión, lo cual hace, sino que enseñarles a todos los que estaban ahí, incluidos los líderes religiosos de la época, como nos dice el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, porque finalmente es Dios. Ahora, es interesante que Jesús usa este título del Hijo del Hombre, el cual ya hemos dicho en sermones anteriores tiene una carga muy fuerte en el Antiguo Testamento de lo que significa el sentido mesiánico. Esto está en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces Jesús vemos que se presenta como el Rey de este reino celestial, que recibe su poder de parte de Dios Padre para reinar sobre todas las cosas y por ende, como es Dios encarnado, también tiene la autoridad para perdonar los pecados, lo cual Jesús busca recalcar, no solo al usar el título del hombre, sino que también al sanar al paralítico como una marca que él también puede perdonar pecados.
Ahora Marco nos explicita que esto sorprendió a todos los que estaban ahí, llevando a que muchos de los presentes adoraran a Dios, lo cual calza con la profecía escrita más de 600 años antes de que Jesús naciera, en Isaías 35, 5 en adelante. Fíjense lo que dice: cuando llegue el Mesías, versículo 5, se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Versículo 7. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Por eso Marcos nos refuerza la idea de que el Rey ha llegado y que su reino se ha acercado, por lo que hoy podemos experimentar en parte esta promesa de Isaías, sabiendo que sólo cuando Jesús vuelva nuevamente la experimentaremos en su totalidad, ya que en ese momento disfrutaremos de su presencia por la eternidad y la sanidad que ya comenzó en nuestros corazones y el perdón de los pecados que ya es efectivo en nuestra vida, lo cual será completo y evidente frente a todos. Lo que me lleva a la última escena del día de hoy, que nos recuerda el tercer punto, que es que Jesús vino a sanar a pecadores y no a los que se creen justos. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 13 en adelante. Versículo 13 dice: De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él, y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora es importante notar que Jesús nuevamente está enseñando y sus discípulos nuevamente están respondiendo de forma afirmativa e inmediata a su autoridad y a su llamado, que sabemos que es irresistible, como fue el caso de Mateo. Pero para poder entender cabalmente lo que está pasando y las reacciones de los diferentes personajes, es necesario conocer brevemente acerca del contexto de la mesa, los fariseos y los recaudadores de impuestos. Primero, los recaudadores de impuestos son judíos que han traicionado a su propio pueblo, trabajando para el Imperio Romano y haciéndose ricos ilegítimamente a costa de sus propios compatriotas. Por eso, uno puede entender por qué eran tan odiados y mal vistos por los líderes religiosos de la época. En segundo lugar, los fariseos eran un grupo de personas de clase media, como mercantes o empresarios, que no eran necesariamente sacerdotes, sino más bien laicos y que eran celosos de mantener estrictamente, al menos de forma externa, las reglas y mandatos de la ley. Por eso eran tan reconocidos por el pueblo en ese tiempo. Finalmente, la mesa tenía una gran importancia en esa época, porque ahí se compartía la enseñanza de la fe en familia. Las grandes fiestas religiosas se realizaban alrededor de la mesa y de hecho la Biblia nos dice que estamos a la espera del gran banquete que tendremos con nuestro Señor cuando Él vuelva a buscarnos. Por lo tanto, para los judíos no era tan fácil compartir en cualquier mesa con cualquier persona, porque había una serie de restricciones de lo que podían y no podían comer, incluso hasta el día de hoy.
ya que habían alimentos puros y alimentos impuros, que lo que buscaban era, finalmente, enseñarle al pueblo acerca de la santidad de Dios y la necesidad de mantenerse apartados y santos delante de Él. Pero con el tiempo, el problema es que esto se transformó en una serie de otras reglas que Dios no había ordenado y que llevaron a estos grupos religiosos a apartarse totalmente de las personas que no eran parte de su pueblo o incluso no eran considerados por ellos mismos con el estatus religioso o el círculo social al que ellos pertenecían. Por lo que utilizaron la ley de Dios de mala manera y de forma errónea como una excusa para apartarse de aquellos que no eran aparentemente como ellos, discriminando y excluyendo a los que no consideraban como pares. Y esa es una realidad hoy en día, tristemente, en muchas iglesias, donde hay personas que se sienten superiores a los demás por sus puestos en la iglesia o por su conocimiento bíblico, lo cual también se aplica a cualquier otro contexto social. Lo triste es que estos maestros de la ley, al creerse justos por sus obras externas o por el cumplimiento aparente y hipócrita de la ley, no se sentían pecadores y por lo tanto no reconocían la necesidad de un Salvador o de un Redentor. Por eso es muy triste el ver que hay mucha gente en nuestro país que se enorgullece de sus obras sociales o de su bondad, creyendo ingenuamente que esto lo van a hacer para compensar de alguna manera y poder equilibrar la balanza a su favor para ser aceptados en el cielo por su buena conducta. Pero puedo asegurarles que aún aquellos que tienen ese pensamiento viven con la incertidumbre si han hecho lo suficiente y si sus obras les van a alcanzar para salvarse, lo cual la Biblia nos dice que nunca será suficiente. Entonces lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy es que Él no ha venido a llamar a los que se creen buenos o piensan que tienen méritos suficientes para ser aceptados en su reino, sino que ha venido a aquellos que con un corazón arrepentido reconocen que no hay forma que puedan ser parte del reino de Dios por sus propios méritos y que por lo tanto han puesto toda su confianza y esperanza en Jesús, quien ha venido a sanarnos, perdonarnos, salvarnos y rescatarnos del pecado, ya que por medio de su perfecta obra en la cruz y su poderosa resurrección, Él nos ha dado todas las obras necesarias para alcanzar esta salvación, para que de aquí en adelante todo lo que hagamos no sea para obtener esta tan anhelada redención, sino que en agradecimiento a la salvación que ya hemos recibido por pura gracia y misericordia de parte de Dios, lo cual es seguro para aquellos que están en Cristo. Por esa razón Jesús termina con el versículo 17 diciéndonos, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso Jesús se acerca a aquellos que están en necesidad y comparte con aquellos que son excluidos de la sociedad, muchas veces de las iglesias, para entregarles las buenas noticias de salvación que están disponibles para todos aquellos que están dispuestos a reconocer su condición de pecadores, arrepentirse de esos pecados o desobediencia, si quieren llamarlo así, confiando en el medio de salvación que Dios ha provisto por medio del Evangelio de Cristo, estas buenas noticias de que Él vino a morir para pagar las consecuencias de nuestro pecado y a resucitar para mostrarnos el poder sobre la muerte y asegurarnos la vida eterna. Entonces Jesús trae sanidad, pero la principal sanidad que trae es para nuestro corazón, transformándolo en un proceso que dura toda nuestra vida, quitando toda vergüenza, toda culpa y quitando la esclavitud que teníamos por el pecado, que no nos soltaba y que no nos dejaba ver a Dios en su plenitud y que no nos dejaba vivir conforme a su voluntad. Jesús es sanidad, pero cuidado con poner todo el foco afuera y olvidarnos que el foco principal de Jesús está dentro,
Él quiere, por medio de su evangelio y su palabra, transformar nuestro corazón, para que así, de ahora en adelante, todo lo que hagamos no sea para buscar ganarnos algo, sino como agradecimiento de lo que Él ya por gracia nos ha dado, que no lo merecíamos, pero que Cristo lo logró por nosotros. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy convencido que Jesús puede y quiere sanar mi corazón y perdonar mis pecados? Estoy convencido que Jesús puede y quiere sanar mi corazón y perdonar mis pecados.